Posiciones relativas de dos planos en el espacio. Vamos a ver cuáles serían las posibles situaciones. Nos va a recordar mucho a las posiciones de las rectas en el plano. Son las mismas tres posibilidades. La primera, que los planos sean coincidentes, es decir, que en definitiva es un único plano. Todos los puntos de pi coinciden con los puntos de pi'. Una segunda situación, que sean paralelos, que no tienen ningún punto de corte, ningún punto en común. Y por último, que sean planos secantes. Dos planos que se cortan determinan una recta, la recta intersección. Para distinguir las tres situaciones, lo que es aconsejable es tener ambos planos en forma general, es decir, de esta manera. Y lo que vamos a hacer es comparar los coeficientes ABCD, A'B', C', D'. Recordemos que ABC eran las coordenadas del vector normal, vector perpendicular al plano, lo que nos va a hacer entender muchísimo mejor las soluciones. Si estudiamos la proporcionalidad entre las cuatro letras y coincide, ambas fracciones A', BB', CC', DD' dan el mismo resultado, significa que la ecuación es la misma, que simplificando tendríamos una única ecuación. Por tanto, los planos son coincidentes. Si tenemos proporcionalidad entre ABC, A'B', C', pero no entre el término independiente, tendríamos dos planos que tienen el mismo vector normal, pero que sus puntos son distintos. Por tanto, serían planos paralelos. Y por último, si falla la proporcionalidad del vector normal de pi y el vector normal de pi', tendríamos dos planos con vectores normales diferentes. Por tanto, serían planos secantes que determinan una recta. Vamos a verlo con ejemplos numéricos. Vamos a ver tres ejemplos distintos y vamos a ver qué ocurre en cada uno de ellos. En este primero, establecemos las fracciones A', BB', CC', DD', y en ambos casos, en los cuatro casos, las cuatro fracciones dan 0,5. Son equivalentes entre sí. Por tanto, la ecuación de pi' es la misma que la ecuación de pi. Simplificando la entera entre 2, obtendríamos los mismos coeficientes. Estamos ante dos planos coincidentes. Un segundo ejemplo, en el que empezamos igual, vemos proporcionalidad entre A', BB', CC', pero falla el término independiente. Tendríamos dos planos cuyo vector normal es el mismo, tienen la misma dirección, pero la ecuación es distinta, por tanto son planos paralelos. Y por último, pues vamos a poner el tercer ejemplo que nos queda. Si los vectores normales no son proporcionales, en el primer caso sería el vector 3, 1, menos 2 y el segundo sería 6, 2, 3, fallaría la proporcionalidad en la tercera coordenada. Ya no hace falta que sigamos, ya no miramos la D, simplemente ya con A, B y C podemos afirmar que los planos tienen diferente vector normal, no tienen la misma dirección y por tanto son planos secantes. Se cortan en una recta y esa recta sería la solución del sistema formado por ambas ecuaciones. Para terminar este vídeo vamos a hacer una reflexión sobre los planos coordenados y los ejes de coordenadas. Mirando esta gráfica, este simple dibujo, tendríamos que el plano que está en la pared del fondo, el dado por el eje de las Y's y el eje de las Z's, tiene de ecuación x igual a 0. Todos los puntos que están en ese plano, su x vale 0. El plano correspondiente al color azul que tenemos en el lateral de la izquierda, el dado por el eje x y el eje z, tiene de ecuación y igual a 0, porque todos sus puntos tienen y igual a 0, x y z cualquiera, pero la y vale 0. Y el plano del suelo, el plano determinado por el eje x y por el eje y, sería el plano z igual a 0. Vistos así los planos de coordenadas, los ejes son la intersección de dos planos. El eje de las x sería el plano y igual a 0 con el plano z igual a 0. El eje y sería ese plano verde x igual a 0 cortado con el plano z igual a 0. Y el eje z vendría dado por la intersección del plano x igual a 0 con el plano y igual a 0. Son rectas que, dada su forma tan sencilla, a veces lo complica el verlas así. Vienen dadas como intersección de dos planos. Si queremos pasarlas a paramétricas,
la letra que no aparece estaría indeterminada. En el primer caso, la x es cualquiera y 0, z0. En efecto, el eje de las x tiene x cualquier número, pero la y0 y la z0. En el eje de las y's, la que está indeterminada es la letra y vale t, cualquier número real, x0, z0. ¿Y qué sería un punto genérico del eje z? Un punto del eje z tendrá x0 y 0 y z cualquier valor.